Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Estamos iniciando el séptimo tema de esta semana de estudios sobre el plan de la redención. Ya hemos visto varios asuntos relacionados. Vimos la importancia de la creación, cómo fue el hombre creado, para entender cómo el hombre es recreado. Bueno, en la recreación o regeneración de la imagen de Dios en el alma humana, vimos que la palabra de Dios tiene que ser injertada o implantada en la mente. Mas para eso se necesita de hábitos saludables, hábitos correctos de vida, una alimentación correcta, porque el cerebro depende de esos hábitos. Y para que la palabra de Dios sea injertada, yo necesito de tener percepción para poder discernir, raciocinar, y así el Espíritu Santo poder grabar la palabra en mi mente y pasar a ser una nueva criatura. Bueno, pero todo eso, para que se pueda consolidar en la vida del ser humano, es necesario que sean llevados estos conceptos bíblicos a la práctica. Por eso que el Señor Jesucristo, Él dio el ejemplo de vida a ser seguido. Porque la palabra de Dios va a colocar en nuestra mente que necesitamos amar al prójimo. Pero para amarlo no es solamente por tener ese concepto en la mente, más yo necesito trabajar por el prójimo para aprender a amarlo. Quien explica bien este procedimiento a ser seguido es el libro de Mateo. Mateo describe de una manera muy didáctica la forma de trabajar para que todos esos conceptos bíblicos se incorporen a nuestra vida. El libro de Mateo es un libro muy bien estructurado. Él está basado en dos grandes sermones. El Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7, y el Sermón Profético, los capítulos 24 y 25. En el primer sermón, Mateo presenta lo que es necesario aprender para poder entrar en el cielo, lo que tenemos que aprender aquí en la tierra, a vivir aquí en la tierra, para poder entrar en el cielo. Bueno, el capítulo 24 y 25, el sermón profético, retoma todos esos conceptos del sermón del monte y focaliza la preparación para la segunda venida del Señor Jesús. Y en ese sermón, Mateo llama la atención para un punto muy importante. Mateo 24, el versículo 42, él dice lo siguiente. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 42. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Bueno, ¿cómo prepararse? ¿Cómo estar atentos? ¿Cómo saber la venida del Señor? Y aquí el Señor explica en 4 parábolas cómo estar preparados. La primera parábola, que comienza en el capítulo 24, versículo 45, habla del siervo, el siervo que trabaja y el siervo que no trabaja. El siervo fiel y prudente y el otro infiel y prudente. Son los dos siervos. Entonces, para estar preparado para la venida del Señor, una de las cosas que Él ya me está diciendo es que debo entrar en el trabajo de Dios. Y eso tiene que ver con la formación de nuestro carácter. Ahora, de los versículos 1 a 12 del capítulo 25, Él cuenta la segunda parábola de las 10 vírgenes. De los versículos 1 al 12, Él dice, el Señor Jesús, que debemos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo debemos llenarnos del Espíritu Santo? Llenarnos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, grabando la palabra, está grabando su espíritu. Un espíritu misionario, un espíritu dirigente, un espíritu abnegado, un espíritu de renuncia y de sacrificio. Tenemos que llenarnos del espíritu. En el versículo 13,
Él dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces está enseñando cómo prepararse para la venida del Señor. Ahí cuenta la tercera parábola, el capítulo 25, versículo 14 a 30, que es la parábola de los talentos. Ahí nos enseña que nosotros debemos consagrar todos nuestros talentos, todo lo que somos y tenemos al servicio y al engrandecimiento del reino de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy preparándome para la venida del Hijo del Hombre. Después de esa parábola, les cuenta más una sobre el juicio a las naciones, que del versículo 31 al versículo 46. Y en esa parábola está mostrando la necesidad de hacer las buenas obras, visitar al preso, al enfermo, cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos, dar de comer al que no tiene, de beber al que tiene sed, a vestir al desnudo y así por delante. Entonces en esas 4 parábolas el Señor nos está diciendo cómo prepararnos para la venida de Él. En la primera, entrar en el servicio. En la segunda, debemos llenarnos del Espíritu de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, de todo el conocimiento de Dios, pero que sea incorporado en nuestra vida. La tercera parábola nos dice la importancia de consagrar nuestros talentos al servicio del Señor. Y por último, hacer las obras de misericordia que el Señor Jesús realizaba. Bueno, después de haber terminado ese sermón, el Señor Jesucristo ya se dirige para la cruz, luego será muerto y después de la resurrección, Él tiene un encuentro con los discípulos que está relatado en el capítulo 28, los versículos 18 a 20. ¿Y qué es lo que Él les dice? Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ¿por qué el Señor los envía a trabajar? Eso es muy importante. Hacer discípulos. ¿Y qué es lo que debemos enseñar a esos discípulos? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es aquí la gran promesa, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que el Señor nos ordenó? ¿Qué el Señor nos mandó a hacer? Bueno, todo lo que está relatado en el libro de Mateo. Comenzando con el Sermón del Monte, donde explica lo que debemos aprender en la preparación para el reino de Dios, y en el sermón profético, retomando todos esos conceptos y aplicándolos a la preparación para la venida del Señor. Entre los 2 sermones, nosotros vamos a ver muchas curas y vamos a ver muchas parábolas. ¿Y qué es lo que tienen esas parábolas? Y aprofundan, amplían los conceptos presentados en el Sermón del Monte. Esa es la estructura básica del libro de Mateo. Entonces nosotros vamos a comenzar desde el inicio para saber cómo prepararnos para la venida del Señor. Bueno, el libro de Mateo en el capítulo 1 tiene la introducción del libro hablándonos de la genealogía de Jesucristo. Después nos dice acerca del nacimiento del Señor. En el capítulo 2, la visita de los magos. El versículo 13, matanza de los niños. Y en el capítulo 3, la predicción de Juan Bautista, en el versículo 1 en adelante. Y llegamos al versículo 13. En el versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y en el versículo 16 a 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de la tentación, el Señor comienza su ministerio. Y en el verso 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo él predicaba el mensaje celestial? En el versículo 23 dice el Señor: Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Por qué se difundió la fama del Señor Jesucristo? Por una razón bien simple: porque Él sanaba los enfermos. ¿Cuál fue el resultado de esa obra? Y eso es muy importante para nosotros entender nuestra misión y cómo debemos obrar para alcanzar las personas, y más todavía, cómo debemos obrar para que el Espíritu Santo forme el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. El texto a seguir dice lo siguiente, versículo 24. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Y por qué seguían al Señor Jesús? Grandes multitudes, porque sanaba los enfermos. Entonces el Señor nos está enseñando cómo debemos proceder para seguir los pasos del Señor Jesús y alcanzar esa humanidad que está sufriendo por causa de las enfermedades, y nosotros mismos asimilar el carácter del Señor Jesús. Y ahora, después de haber reunido esa gran multitud, los hace sentarse en la encuesta del monte y les comienza a enseñar la palabra. Y ahí está en el Sermón del Monte, los capítulo 5 al capítulo 7. En el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron él y sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y aquí lo que ellos deberían aprender. Verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aprender, ¿qué es lo que significa pobre de espíritu? Que tiene una necesidad del conocimiento de la palabra. Y esa persona, ellos se abren al evangelio. Entonces, primera condición es sentir esa necesidad. El versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar por causa del pecado. Y en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprender la mansedumbre. Y esa no es una característica natural del ser humano. Tanto es que en el capítulo 11, él dice que debemos aprender del justamente a ser manso y humilde de corazón. Y en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de obedecer la palabra de Dios. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces debemos aprender a ser misericordiosos. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para aprender y entender que nuestro corazón tiene que ser purificado para poder andar con el Señor Jesús por la eternidad. Y enseguida dice, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aprender a tener paz para poder ser pacificador.
Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí entender que tenemos que aceptar la persecución y el maltrato por causa de la verdad. Y en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, por vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, hasta ahí el Señor hizo la obra que nosotros debemos continuar. Y aquí hay una transición. Ahora pasa el mando para los discípulos. Y en el versículo 13 todavía dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, el Señor nos orienta a hacer la sal, que es dar sabor a ese mundo, y para eso es transmitir nuestra experiencia, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra dependencia del Señor, mostrar a los otros cuál es el camino para alcanzar la paz, alcanzar la esperanza y aprender a descansar en el Señor. El verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Significa iluminar a este mundo con el conocimiento del Señor. Y para eso yo tengo que enseñarlos. Y el versículo 16, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo tengo que ser la sal, tengo que ser la luz y tengo que practicar las buenas obras. De esa manera estoy atrayendo a las personas para el conocimiento del Evangelio y yo estoy siendo purificado del egoísmo, de la condescendencia propia y así por delante. Además de eso, el Señor les dice en el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor nos envía a exaltar la ley de Dios, viviéndola, practicando para que los otros vean lo que significa guardar los mandamientos de Dios. Mateos capítulo 6, versículo 31, les dice lo siguiente. Bueno, antes de eso, es interesante notar que hay una serie de asuntos complementares que el Señor les enseña. Les enseña respecto de la ira, al respecto del adulterio, del divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y en el versículo 31 les dice algo muy importante. En el versículo 31 dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Interesante, porque cuando Él les pidió que fueran la sal, la luz y practicasen las buenas obras, significaba que ellos deberían consagrar su tiempo, sus talentos, sus recursos para atender las necesidades de este mundo. Y obviamente que para eso significa dedicación. Puede surgir el pensamiento de que ¿cómo haremos eso cuando tenemos que atender nuestras necesidades personales, familiares y responsabilidades delante de esta sociedad? Pero el Señor le está diciendo el camino. Todos los gentiles buscan todas las cosas necesarias para esta vida, comida, moradía, vestuario, educación, en fin. Mas el Señor le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la obediencia a la palabra de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, cuando el Señor les dice,
Colocar en primer lugar los intereses del reino de Dios significa que yo debo asumir el mismo compromiso que el Señor Jesucristo tuvo cuando estaba aquí en la tierra: salvar pecadores del pecado. Entonces, eso es buscar el reino de Dios en primer lugar. Es yo colocar en primer lugar los intereses del cielo, que es salvar ese mundo, y también la obediencia a la palabra de Dios. Bueno, ese es el camino a ser seguido. Y en el capítulo 7 ahora, después de enseñar varios asuntos complementarios también, el asunto de juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, pero ahí llega la cuestión de la puerta estrecha. ¿Y qué es lo que les dice en el capítulo 7, verso 13? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, es interesante que cuando pensamos en una puerta estrecha, parece que sería una condición de exclusión de mucha gente. No, esa puerta estrecha da acceso a todos. Claro que tiene restricciones para entrar. Quien mejor presentó este asunto de la puerta estrecha fue aquella visión de la señora Elena de White cuando muestra el pueblo de Dios a camino del cielo. Ellos van por un camino bastante ancho en el inicio y van carruajes tirados por animales, llevando todas sus pertenencias en alimentos, vestuario, en fin. Y van caminando tranquilamente, más el camino se va estrechando. Y de ahí a poco ya el carruaje no puede ir más adelante y tienen que sacar las cosas que pueden, colocarlas sobre los animales y continuar el viaje. Más allá al frente, el camino se estrecha más todavía y los animales no pueden continuar. Pero en esas dos etapas ya algunos van quedando para atrás, que encuentran que es mucho sacrificio desprenderse de esas cosas. Y ahí retiran lo que pueden y colocan sobre los hombros y continúan caminando. Ya otros quedaron para atrás. Ya en la frente es tan estrecho que no pueden cargar más nada. Entonces tienen que dejar sus cosas personales, los alimentos que están llevando, y ir solamente con su ropa. Bueno, más adelante está muy estrecho el camino. Y ahí perciben que es peligroso continuar yendo con zapatos, porque de un lado tenían una roca de la montaña y del otro lado un precipicio. Podrían resbalarse y caer en el precipicio, y tienen que sacarse los zapatos y continuar solamente con los calcetines. Ellos consideran, algunos, muchos tal vez, no sé, pero dicen, es mucho el sacrificio, y van quedando para atrás, y otros continúan. Más adelante es tan estrecho que ellos tienen que ir apegándose a la pared de la montaña, porque si no caen en el precipicio, y ven la pared que está manchada con sangre, como si habiendo a alguien ido en el frente de ellos. Nosotros sabemos que ese alguien es el Señor Jesucristo. Bueno, a eso los anima. Alguien ya pasó. Muchos ya habían quedado para atrás. Y era muy peligroso, pero de repente ven unas cuerdas que bajan del cielo. Y ahí ellos quedan pensando, bueno, ¿es seguro poder tomar esas cuerdas para continuar el camino? Y que están en la duda si continúan o no continúan, pero ahí en la visión aparece el esposo de la señora White y él dice, no, esas cuerdas están seguras en las manos de Dios. Y él primero asegurarse, y van caminando y los otros van siguiendo el ejemplo y termina el camino. Y ahí el precipicio, y después del precipicio un valle muy bonito, verde, que era el destino final. James White, él simplemente se afirma bien de esas cuerdas y da un salto y llega al otro lado, y los demás le siguen el ejemplo. Bueno,
En ese camino, lo que muestra el Señor, la necesidad de desprenderse de las cosas de este mundo. Tuvieron que dejar el carruaje, tuvieron que dejar los animales, tuvieron que dejar todos los alimentos, ropas, todo lo que llevaban, dejar los zapatos, los calcetines y al final fueron sin nada. Bueno, nosotros de aquí a poco, porque la venida del Señor Jesús es inminente, vamos a tener que dejar las cosas de este mundo, ir para el cielo. Y como en cualquier viaje, necesitaremos preparar nuestras maletas. En cualquier viaje uno va con las maletas, como será mi caso este final de semana. Pero, en el caso de ir para el cielo, nosotros vamos a tener que preparar las maletas y dejarlas aquí en la tierra. Porque con esas maletas no podremos pasar por el camino estrecho. ¿Y qué es lo que vamos a colocar en esas maletas? La envidia, celos, la codicia, el amor al mundo, la ira, la intemperancia, la vanidad, en fin, todas las cosas que son de este mundo. El egoísmo, el orgullo, todo tiene que quedar. Y esa es la obra del Espíritu Santo, de los conducir por este camino estrecho, para que podamos ser purificados de todo lo que es mundano. Esa es la obra. Bueno, después de explicar el camino, que es accesible para todos nosotros, en el versículo 15 hace una advertencia: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis. Y en el versículo 20 le dice: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué el Señor hizo esa advertencia? Porque sabía que vendrían personas a decirle: no, mi hermano, no se preocupe, que el Señor Jesús no es tan riguroso así. No necesita preocuparse con esos detalles para ir para el cielo. Basta amar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dice: si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces el Señor ya advirtió: tomen cuidado, porque el camino es estrecho. Nada de este mundo puede ir con nosotros para allá. Y si no queda claro ese concepto, Él les cuenta una parábola. Y ante la parábola, en el versículo 21 les dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Enseñamos la palabra de Dios, en fin. Verso 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si no quedó claro hasta ese punto, ahí cuenta la parábola de los dos cimientos. Y en el verso 24 dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Todo lo que había explicado en el Sermón del Monte, que tengo que aprender la humildad, aprender la mansedumbre, aprender a ser pacificador y así por delante. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, que no le obedece, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. La persona escuchó todo lo que el Señor explicó en el Sermón del Monte, pero no atendió a la palabra de Él. No encontró que fuera tan importante. No llevó en consideración que el camino que nos lleva al cielo es un camino estrecho, de desprendimiento de las cosas de este mundo. Y cuando llegaron las dificultades, las pruebas normales que acontecen en este mundo, se encontró que no tenía su casa establecida sobre la roca. Y la roca es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es la palabra. Bueno,
cuando termina de explicar todos estos conceptos, el verso 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, en esa caminata existe la posibilidad de estar cansado. Cansado porque la persona es afligida por todos los lados, trabajo, familia, enfermedades, en fin. Y aquí el Señor los convida para tener descanso. En el capítulo 11 de Mateos, en el versículo 28, Él hace un convite. Les dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, y yo os haré descansar. Es interesante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y enseguida dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, el yugo es aquel instrumento de madera que se colocaba en el pescuezo de los bueyes para arar la tierra. Y los dos tiraban el arado haciendo fuerza, los dos bueyes. Ahora, ¿qué es lo que significa nosotros tomar ese yugo? El yugo es un instrumento de trabajo. El Señor nos está convidando a entrar en el trabajo de Él, y en obediencia a Él, para tener descanso a las cosas de este mundo. Por eso que le dice, anteriormente le dice el Señor: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué cosa? Lo que el mundo busca. El mundo busca educación, moradía, vestuario, alimentación. Y la lucha de este mundo, de la gran mayoría de las personas, es justamente por esas cosas que el Señor se dispone a conceder si nosotros colocamos los intereses del reino de Dios en primer lugar. Y aquí le está diciendo: ustedes quieren tener descanso, necesitan tomar el yugo, entrar en el servicio. ¿Y qué es lo que van a aprender tomando ese yugo? Vamos a aprender a ser mansos y humildes de corazón como el Señor Jesús es. Entonces, entrar en el trabajo significa llevar a la práctica todo el conocimiento que el Señor nos ha concedido en el estudio de su palabra. Y así el Señor va transformando y regenerando nuestra mente. Ahora, para entender bien este concepto, antiguamente se araba la tierra usando bueyes, pero nunca el labrador, él usaba dos bueyes nuevos, jóvenes, fuertes, porque eran indisciplinados, rebeldes y desobedientes. Y si ellos, en el medio del trabajo, sintieran deseo de comer o beber, ellos simplemente abandonarían el trabajo, irían a la búsqueda de pastos y agua, cargarían arado y labrador con ellos, ¿y quién los traía de vuelta? Como el labrador sabía, él colocaba siempre un buey viejo, experimentado, obediente, ya entrenado en el trabajo, junto con un buey nuevo, fuerte, joven, desobediente, indisciplinado y rebelde. Así es el inicio de la vida. Cuando estaban trabajando, este buey nuevo, que no tenía esa costumbre, simplemente iría a la busca de pastos o agua en el momento que él desease. Pero ya no podía arrastrar el buey viejo, porque este era fuerte y él era obediente y disciplinado. Y estaba obligado a ir y volver arando la tierra. ¿Y qué es lo que iba a aprender con eso? Con el pasar del tiempo, humildad y mansedumbre. ¿Quién es ese buey viejo, obediente, disciplinado? El Señor Jesucristo. ¿Quién es ese buey joven, indisciplinado, rebelde y desobediente? Cada uno de nosotros. Si nosotros queremos tener descanso,
Tenemos que aprender la humildad y la mansedumbre del Señor Jesús. ¿Dónde se aprenden esas dos cosas? Entrando en el trabajo del Señor. Una bendición que tal vez sea difícil de pensar, trabajando voy a tener descanso. Sí, porque la bendición del Señor lo va a acompañar. Bueno, después de haber explicado esto, él vuelve al asunto del camino estrecho. En el capítulo 16, versículo 24, él dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para seguir al Señor Jesús, necesariamente tengo que negarme a mí mismo, tomar la cruz para poder seguirlo. Y ahí dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Si quiero salvar la vida para la eternidad, voy a perder la vida para este mundo. Y enseguida dice, y todo el que pierde su vida, el que pierde la vida para este mundo, por causa de mí, la hallará la vida eterna. ¿Y qué es lo que significaría tomar la cruz del Señor Jesús? Bueno, el apóstol Pablo, él explica, y ya él declara varias veces que el mundo está crucificado para él, y él está crucificado para el mundo. Más en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 24, él dice lo siguiente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para seguir al Señor Jesús, necesariamente yo tengo que crucificar la carne y las pasiones. Yo tengo que renunciar a mi gusto para poder ser educado para las cortes celestiales. Ese es el camino. Bueno, después de Mateo 16, entonces, él había explicado todo el camino para ser salvo del pecado, ir para el cielo. Todavía viene un joven rico, y le pregunta, ¿qué es lo que es necesario para ser salvo? Realmente él no había entendido todo lo que el Señor explicó en el Sermón del Monte, y fue explicando, y en la vida de él, y llevándolos al trabajo, y ahora el joven rico le hace la siguiente pregunta. Versículo 16, capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien simple y bien directo. ¿Quiere entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Es todo lo que él había enseñado desde el inicio en el Sermón del Monte y después andando con sus discípulos. Bueno, esto de haber creado una tremenda polémica entre los judíos, porque él no dijo, para entrar en el reino de los cielos, guarda el sábado, sino que les mostró los 6 mandamientos que tienen a ver con el amor al prójimo. Entonces, después de una discusión con los saduceos al respecto de la resurrección, viene un doctor de la ley y le hace una siguiente pregunta. Capítulo 22, verso 34. Él ya había tenido la discusión con los saduceos sobre la resurrección. Y ahora vienen los fariseos y le dicen así. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque él ya había dicho que ama a tu prójimo, pero no dijo ama al Señor sobre todas las cosas. Verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí les completo la idea. Bueno, ciertamente ellos no les gustó mucho la palabra del Señor Jesús, pero el Señor Jesús tenía que completar su obra, y en Mateo 24 y 25 ahora presenta el segundo gran sermón, el sermón profético. Retoma todos los conceptos del Sermón del Monte, lo que había enseñado en todas las parábolas que están entre los dos sermones, y hay muchas curas ahí, parábolas, y ahora les focaliza la preparación para la segunda venida del Señor Jesús. Y en el versículo 12, 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, ¿perseverar en qué? Él ya había dicho: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere en el amor hasta el fin, éste será salvo. ¿Y qué es lo que significa perseverar en el amor? El Señor ya había dicho: si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces, si yo persevero en la obediencia al Señor, el Espíritu Santo va a completar la obra que inició en nosotros, y de injertar o implantar la palabra de Dios en nuestra mente, restaurándola, regenerándola a la semejanza del Señor Jesús. Y ese resultado es vida eterna. Maravilloso. Bueno, en el versículo 29 y 30 ahora, 29 y 30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es después de los 1260 años de dominio papal, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor. Dos grandes señales la venida del Señor Jesús. 19 de mayo de 1780. Y las estrellas caerán del cielo. Eso sucedió en 13 de noviembre de 1833. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí en el libro Primeros Escritos dice que a la voz de Dios en la venida del Señor Jesucristo, las estrellas, el sol saldrán de sus lugares. Y ahí la tierra va a cambalear como un ebrio, es lo que dice el profeta Isaías, que es el fin del planeta Tierra, la venida del Señor Jesús. Bueno, verso 30. Entonces, enseguida eso, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué van a lamentar? Porque las personas no se prepararon para aquellos días. Y enseguida, después de explicarles las señales y hablarles de su segunda venida, en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas el venida del Señor. Sabiendo eso, en el versículo 42 le dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Velad. Verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo prepararse? Y ahí cuenta las 4 parábolas, siendo la primera la parábola del siervo fiel. Mateo 24, versículos 45 a 51. Entrar en el servicio, tomar el yugo del Señor Jesucristo, porque con eso estoy preparándome. Y enseguida cuenta la segunda parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes,
Mateo 25, versículos 1 a 12, que dice que debemos llenarnos de la palabra de Dios. Y en Mateo 25, 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces está enseñando a velar, está enseñando a prepararse. Y ahí cuenta la tercera parábola, del versículo 14 al versículo 30, que es la parábola de los talentos. Consagrar todo lo que tenemos, todo lo que somos, para el engrandecimiento del reino de Dios. Y estamos con eso preparando, estamos demostrando dónde está nuestro corazón. Si está aquí en la tierra o está allá en el cielo. Y ahí cuenta la última parábola, que es el juicio de las naciones, que va del versículo 31 al 46. Que es las obras de caridad, las obras de beneficencia que el Señor Jesús practicaba. Es demostrar al mundo lo que es el poder de la gracia transformadora de personas egoístas, ahora en personas dedicadas al servicio por amor de la humanidad que sufre. A partir de aquí, el Señor ya se prepara para su muerte, es crucificado, resucita, y Él tiene un encuentro con sus discípulos, que está relatada en Mateo 28, después de la resurrección. ¿Y qué es lo que les dice a ellos? Les dice, versículo 18 a 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué cosas el Señor nos ha mandado hacer? Todo lo que está relatado en el libro de Mateo, desde el sermón del monte hasta al final el sermón profético, y les enseña que debemos ser la sal de la tierra, debemos ser la luz, debemos practicar las buenas obras para que las personas puedan ver el amor de Dios en acción. Entonces todo eso que nosotros aprendemos en la teoría, en la práctica, ahora tenemos que enseñar a los otros y hacer discípulos para dar continuidad al trabajo. Ese es el plan de la redención. Llevar el conocimiento del Evangelio a la práctica para hacer una bendición para este mundo y enseñar el mundo, que es el gran propósito del Evangelio. Ahora, observe lo que está escrito. Vamos a leer algunos textos de la señora Elena de White, inspirada por el Señor, para nos ayudar a comprender mejor estos asuntos. Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 33, dice, una crisis se avecina. Imbuidos del poder del Espíritu Santo, debemos ahora proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No transcurrirá mucho tiempo antes que todos hayan escuchado la amonestación y efectuado su decisión. Entonces vendrá el fin. Si su pueblo se mantiene alerta para detectar las indicaciones de su providencia y está dispuesto a cooperar con él, verá terminada una gran obra. Sus esfuerzos, bien dirigidos, producirán, observen, 100 veces mejores resultados que los que lograrían con idénticos medios y facilidades en otro sector en el que Dios no obra en forma tan manifiesta. Si nosotros seguimos las orientaciones del Señor a cómo proceder en estos últimos días, los resultados serán 100 veces mayores que si nosotros elaboramos nuestros propios planos para la evangelización del mundo. Entonces, ahora veremos la cuña de entrada, el brazo derecho del Evangelio del Señor Jesucristo, la obra médico-misionaria. Como ustedes pueden observar en ese slide, es necesario lanzar la semilla del Evangelio. Pero para lanzar la semilla hay que preparar la tierra. Y ustedes ven aquí
que hay un tractor, sería el mejor recurso para preparar la tierra, pero si no se tiene un tractor, ahí aparece un hombre con 2 bueyes, con el yugo, y también preparan la tierra, porque ellos están tirando el arado. Y si no tienen los 2 bueyes, bueno, un burrito también resuelve el problema, también puede tirar el arado. Y si no tienen nada de eso, nosotros tenemos el asadón y con eso preparar la tierra, como se ve esos hombres trabajando. Vean lo que dice en el libro de Evangelismo, página 374. La obra médico-misionera es el brazo derecho, la mano ayudadora del Evangelio para abrir puertas para la proclamación del mensaje. La obra médico-misionera es la obra avanzada del Evangelio, la puerta por la cual la verdad para este tiempo ha de hallar entrada en muchos hogares. El gran médico, el originador de la obra médico-misionera, bendecirá a aquellos que traten de impartir la verdad para este tiempo. Entonces, Dios tiene un método para evangelizar el mundo. Por eso que dice en el Ministerio Médico, página 315, la mano derecha se utiliza para abrir puertas por medio de las cuales puede entrar el cuerpo. Esta es la parte que la obra médica misionera debe realizar. Es principalmente preparar el camino para la recepción de la verdad para este tiempo. Un cuerpo sin manos es inútil. Por lo tanto, el cuerpo que trata en forma indiferente a la mano derecha, negándose a recibir su ayuda, no es capaz de lograr nada. Y esa mano derecha es la obra médico-misionera. En el libro Ministerio Médico, página 316, vean qué interesante este texto. La obra médico-misionera trae a la humanidad el evangelio de la liberación del sufrimiento. Es la obra pionera del evangelio. Es el evangelio en la práctica, la revelación de la compasión de Cristo. Hay una gran necesidad de esta obra y el mundo está abierto para ella. Ya veremos por qué el mundo está abierto para esta obra. Entonces, dice, la obra del ministerio se realizará conforme a la orden del Señor. Se sanará al enfermo y la humanidad pobre y doliente recibirá bendiciones. ¿Y por qué el mundo está abierto para esa obra? Un estudio en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, determinó los factores que contribuyen para la salud y llegó a la conclusión que el estilo de vida contribuye con 53%, en cuanto que el medio ambiente con 20%, la herencia genética con 17% y la asistencia médica apenas con 10%. Entonces, ¿por qué ese mundo está abierta para esta obra que puede realizar el Señor por medio de su pueblo? Porque nosotros podemos enseñar a este mundo un estilo de vida saludable. Y si ellos, entendiendo la orientación del Señor, buscan un ambiente saludable para vivir, ellos van a tener 73% de auxilio en preservar la salud o recuperar la salud. Y si tiene una herencia genética buena, tiene un 17% está contribuyendo a más. Y hoy día la población, ellos colocan toda su confianza en la asistencia médica, que puede contribuir apenas con 10%. La salud no depende de la asistencia médica, depende principalmente del estilo de vida y el medio ambiente donde se vive, que contribuyen con 73%. Extraordinario. Por eso dice el Ministerio Médico, página 316, empezad a hacer la obra médica misionera con las comodidades que tengáis a mano. Si tiene un tractor, use el tractor. Si no tiene y tiene bueyes, use los bueyes. Y si no tiene ellos, use el burrito. Y si no lo tiene, use el asadón. Pero usted puede preparar la tierra y después sembrar la semilla de la verdad. Y dice a continuación, encontraréis que de esta forma se abrirá el camino
para que deis estudios bíblicos. El Padre Celestial os colocará en conexión con los que necesitan saber cómo tratar a sus enfermos. El Señor abre el camino. En el mismo libro, El Ministerio Médico, página 316, dice: poned en práctica lo que sabéis acerca del tratamiento de la enfermedad. De esta forma se aliviará el sufrimiento y tendréis oportunidad de partir el pan de vida con las almas hambrientas. Eso nos abre el camino para la presentación de la palabra de Dios. En la página 317 dice: haced obra práctica, tratad de restaurar al enfermo a la salud. Este es el ministerio verdadero. Recordad que la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Generalmente se busca atender las necesidades del alma, pero no nos preocupamos con la salud del cuerpo. Ahora, la dimensión espiritual, dimensión mental, todo está hospedado en una estructura física. Si esa estructura física, que es el cuerpo como un todo, está enfermo, compromete la percepción, compromete el discernimiento, y su preocupación mayor será con recuperar la salud, no con encontrar la salvación. Por eso que es importante comprender los consejos del Señor. En el libro Consejos sobre la Salud, página 422, dice el Señor: hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica, cada miembro, pequeños y grandes. Este mundo se parece a un hospital de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que debemos ser la luz. Que si colocamos la luz debajo del almude, ¿qué es lo que sucede? Nadie será iluminado. Por eso que tenemos que llevar esa luz al mundo. Y dice a continuación: los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya nació la luz sobre nosotros. Y aquí qué interesante lo que está escrito en Servicio Cristiano, página 12, porque aquí muestra lo que dijimos en el inicio. La predicación del Evangelio, yo entrar en el trabajo, ustedes entrar en el trabajo, tiene la finalidad de alcanzar personas para Cristo, pero también es obrar nuestra propia salvación. Vean lo que está escrito aquí. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. ¿Podría o no podría? Claro. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Para yo poder ejemplificar los atributos del carácter de Cristo, ser manso, humilde, ser abnegado, en fin, ser misericordioso, compasivo, necesito entrar en el trabajo. Si no, queda una teoría que no transforma la vida del ser humano. Y aquí eso tiene problema. Vean por qué. Servicio Cristiano, página 110. El mundo necesita misioneros, misioneros locales consagrados. Y observen, y nadie será registrado en los libros del cielo como cristiano si no tiene un espíritu misionero. Es interesante, Y hay más, ¿Por qué no se tendría ese espíritu misionero? Porque no se está conectado con Cristo, se está apenas conectado con la iglesia. Servicio Cristiano, página 110. Si los miembros de la iglesia
no emprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen relación viva con Dios. Su nombre está registrado como el de siervos perezosos. El problema no es solamente ser perezoso, el problema es que eso nos impide entrar en el cielo. Vean lo que está escrito en Servicio Cristiano, página 112. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar allí. Hermanos, para nosotros tener el Espíritu de Cristo, que era misionero, necesitamos estar conectados con la vida para poder participar de la savia, de la vida del Señor Jesús. Por eso que si yo me conecto solamente con el estudio de la palabra, solamente con la religión, ¿ya? El ejercicio religioso, eso no me salva. La palabra de Dios tiene que ser introducida en mi vida. ¿Y cómo se introducía? En la práctica, trabajando por el prójimo. Tiene que tener el conocimiento teórico y después llevarlo a la práctica. Eso en cualquier área del conocimiento humano. Si yo voy a estudiar odontología por correspondencia o medicina por correspondencia, estudio anatomía, fisiología, estudio, en fin, todas las disciplinas del área médica. Pero nunca tuve contacto con un enfermo. Y después de recibir el diploma, abro mi consultorio y llega la primera persona y el primer contacto. Peor ainda, si la persona hace un estudio online de cirujano y después de completar todas las pruebas, después de haber visto muchos videos sobre cirugías, y él entra en el centro cirúrgico para su primera intervención, ¿cuál va a ser el resultado? Y yo me pregunto, ¿quién se animaría a se colocar en las manos de un médico que no tiene ninguna experiencia? La misma cosa con nosotros. Estamos recibiendo el conocimiento, pero para ser amorosos, ser pacientes, ser compasivos, misericordiosos, yo tengo que ir a la práctica. Y observen, aquí está el punto más importante. El conflicto de los siglos, página 472. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez al servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Generalmente, cuando somos bautizados, pasamos por esa experiencia del bautismo, entramos en el tanque bautismal, se dice que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y eso está correcto desde que hayamos sido bien discipulados, porque está escrito, todo aquel que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Si la persona pasó por la experiencia del bautismo, pero no nace como un misionero, significa que él no fue bien discipulado. Y ahí que está la responsabilidad de nosotros como iglesia, de traer las personas con conocimiento, que sepan que ellos necesitan ahora caminar con el Señor Jesús, alimentándose de la palabra y practicándola y entrar en el servicio para poder desarrollar el carácter del Señor Jesucristo. Y ahí sí, ese texto yo lo consideraría como una invitación del cielo. Si no entramos en el servicio, es el tiempo, oportunidad de hoy día para entrar en el servicio al Señor. Ahora, ¿cómo hacer ese servicio? Servicio Cristiano, página 149, nos enseña. Solo el método de Cristo permitirá éxito en alcanzar al pueblo. El Salvador se trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía, seguidme. Entonces nosotros tenemos que seguir ese método. Nos envolver con las personas, buscándole hacerles el bien,
mostrar simpatía por ellos, atender sus necesidades. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Ustedes deben ser la sal, deben ser la luz, deben practicar las buenas obras, y así las personas comienzan a seguirlos. Ahora, el Ministerio Médico, página 424, dice el Señor, hay una gran obra que debe hacerse. Y pregunta, ¿cómo revelaremos a Cristo? La respuesta es, no conozco un método mejor que emplear la obra médico-misionera en conexión con el ministerio. ¿Qué es lo que el Señor Jesús enseñó antes de proferir el sermón del monte? Porque Él primero, ¿qué es lo que hizo? Después de pasar por el desierto de la tentación, salió a predicar el Evangelio, diciendo que las personas se arrepintieran de sus pecados, y comenzó a curar, a sanar los enfermos. Sanados, las personas comenzaron a agrupar alrededor de Él, y venían de diversos lugares, y el Señor los sanaba, y el Señor les enseñaba. Obra médico-misionera. Bueno, en la parábola de Mateo capítulo 13, versículo 1 a 9, la parábola del sembrador. Y ahí muestra 4 tipos de tierra. Tenemos una buena tierra, tenemos una tierra con piedras, otra con espinos y un camino duro. Para sembrar, yo preciso preparar la tierra, retirar las piedras, retirar los espinos y quebrar ese camino duro. ¿Qué nos dice la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13, versículo 1 a 9. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, y parte cayó entre espinos. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuánto produjo la semilla que cayó junto al camino? Nada. ¿Cuánto produjo la que cayó entre los pedregales? Nada. ¿Y la que cayó entre los espinos? Nada. La única tierra que tuvo resultados fue la que cayó en la buena tierra. Eso nos muestra que tenemos que preparar la tierra para sembrar la semilla de la verdad. ¿Cómo prepararla? Ahí que entra la obra médico-misionera. En el Ministerio Médico, página 333, está escrito, la obra médico-misionera es el instrumento por el cual se prepara el terreno para la siembra de la semilla de la verdad. Con la obra médico-misionera, actuando como la mano ayudadora del ministerio del Evangelio, los enfermos serían restaurados a la salud y muchas almas serían llevadas a la luz. Bueno, nosotros vamos a ver 3 vídeos cortos ahora que nos enseñan cómo hacer esta obra. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos mucha experiencia en sembrar, pero no tenemos casi ninguna experiencia en preparar la tierra, ni siquiera en hacer la cosecha. Entonces vamos a usar la experiencia de la pastoral del niño, que ellos realizan una obra de beneficencia bien interesante. Y en segundo lugar, nosotros vamos a ver la iglesia adventista sembrando la verdad. Y por último, cómo la pastoral de la crianza hace la cosecha de las almas. Y es interesante porque ustedes verán que ese trabajo de preparar la tierra y cosechar requiere tiempo. Cuando nosotros hacemos trabajo misionero, generalmente es un movimiento, tal vez de un fin de semana, 2 fines de semana y acabó. Pero la pastoral de la crianza va todos los meses visitando las mismas casas y así conversando con las personas, haciéndoles el bien, y las personas abren el corazón y unen sus afectos con la pastoral de la crianza y la iglesia que representan. Observem. Quanto pesa a dignidade? Será medida em gramas ou quilos? Provavelmente nenhum dos dois. Na pastoral da criança, cada vez que uma família é atendida, o resultado são toneladas de solidariedade.
Um projeto que teve início com uma iniciativa da pediatra e sanitarista Zilda Arnes. Eu sempre assim analisava a minha ação e ficava pensando, será que eu vou passar a vida inteira curando crianças de doenças facilmente preveníveis? Morriam muitos por diarreia, sarampo, viu? Pneumonia. A aflição de Zilda se transformou em uma das pastorais mais respeitadas do país. São 25 anos de trabalho, inspirados em um milagre de Jesus. Iríamos escolher líderes na comunidade e mapear todas as casas da comunidade que tivesse gestante e crianças, para elas visitarem cada mês. Em vez de peixes e pães, nós haveríamos de fazer a multiplicação do saber, do conhecimento e a solidariedade. Há pouco mais de um ano, esse espírito solidário chega todos os meses na casa de Tatiana, na forma de voluntárias da pastoral. Quando escuta as palmas, a dona de casa sabe que é hora de abrir o portão para o carinho e a esperança. Na simplicidade do lar, ela conversa durante meia hora sobre a saúde e o desenvolvimento dos filhos Carlos, João e as gêmeas Laura e Maria Clara. Uma ajuda que já se tornou indispensável. Às vezes a gente não tem para quem correr e acaba, às vezes a gente está ali no desespero e sabe para onde ir. A pastoral atende hoje mais de 1.800.000 crianças no Brasil. Mas quem trabalha por aqui não se preocupa muito com os números. Afinal, um sorriso como esse vale mais do que... No sábado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia distribuiu em São Paulo mais de 4 milhões de exemplares do livro A Grande Esperança. A entrega dos exemplares faz parte do movimento Impacto Esperança, que aconteceu em 8 países da América Latina. Um exército de evangelizadores, todos com um único objetivo: fazer a distribuição do livro A Grande Esperança. Jovens, crianças, adultos e idosos. Eles foram às ruas e só na cidade de São Paulo fizeram a entrega de aproximadamente 4 milhões de livros. O trabalho contou com uma ajuda especial. Ted Wilson, líder mundial da Igreja Adventista, fez questão de vir ao Brasil e participar da distribuição. O dia começou nesta igreja de São Paulo. Ted Wilson, acompanhado de outros líderes religiosos, falou sobre o poder de Deus e a importância para a igreja no dia da distribuição do livro. Toda a programação da igreja foi transmitida ao vivo pela internet. Tecnologia à disposição do Impacto Esperança. Logo depois, o líder mundial da Igreja Adventista veio para a comunidade Paraisópolis ajudar na distribuição dos livros. Aqui no local residem aproximadamente 200.000 moradores. As ruas estreitas e trânsito tumultuado não foram motivos para impedir a entrega dos exemplares. Junto com outros pastores e jovens, Ted Wilson deu início ao trabalho de distribuição. Quem foi que te entregou o livro? O próprio americano que veio falar comigo. Ele me entregou pessoalmente, fez uma oração, aí teve o tradutor e tudo, aí eu pude entender um pouquinho mais. Sentiu bem? Senti, sim. Gostei. É bom receber um livro? Sim, muito bom, muito bom. Vai ler? Com certeza, vou. O que você achou dessa ideia do pessoal vir aqui? Achei mil maravilhas, né? É uma oportunidade para todo que é afastado da palavra voltar para a igreja de novo. O líder mundial adventista comentou sobre a visita dele à comunidade de Paraisópolis. Foi uma experiência fantástica. Este contato com as pessoas simples foi maravilhoso. Todas elas devem saber das boas novas de Cristo Jesus. A pastoral atende hoje mais de 1.800.000 crianças no Brasil. Mas quem trabalha por aqui não se preocupa muito com os números. Afinal, um sorriso como esse, a visita domiciliar e a reunião de reflexão, um encontro das voluntárias, chamadas de líderes de pastoral. Elas avaliam o trabalho do mês e conversam sobre as próximas providências. O destino de muitas famílias fica na ponta do lápis. Na maioria dos casos, o final é feliz. João Pedro que o diga. Quando ele já nasceu muito miudinho, com problema de saúde. Aí o médico estava acompanhando ele, né? De repente o médico fala que ele só tinha 3 meses de vida. Nós ficamos todo dia indo na casa dele, dando a farinha. Ano passado ele teve alta. Agora quando ele encontra a gente na rua, ele vem correndo. Hoje tá bem, tá brincando, ele é uma graça. Hoje tá ótimo, louvado seja Deus. Com as graças de Deus, você como ele tá curadinho. Não tem mais nada. Você gosta de vir aqui? Gosto.
Você brinca quando você vem aqui? Muito. Se João Pedro aprendeu a viver, Giovana aprende a rezar. Você gosta de rezar? E aqui na pastoral você reza? Rezo. Como é que você reza? Eu rezo em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Aí eu falo, depois que eu terminar, eu falo amém. E para multiplicar meninos e meninas como Giovana e João Pedro, a pastoral precisa de ainda mais voluntários. Hoje são 268 mil que atuam em 40 mil comunidades pelo Brasil. Para alcançar a meta de atender todas as 9 milhões de crianças pobres no país, seriam necessários pelo menos 700 mil agentes. Se o trabalho não rende dinheiro, gera muita felicidade. É gostoso de trabalhar. Quem entra não sai mais não. Cada dia eu aprendo coisas novas. E cada dia eu me sinto mais feliz. Eu sinto uma felicidade fora do sério. Não existe alegria melhor. Ninguém para triste diante de um rosto alegre de uma criança. Amor. Amor é a palavra correta. Porque amor, ele dá e não calcula. Ele quer ajudar e não calcula. O que eles fazem pra gente é muito importante. Eu acho que cada família que recebe a ajuda deles, a visita deles, eu acho que é só em oração para agradecer. Finalmente, la cosecha. ¿Cómo es realizada la cosecha? Bueno, en el Ministerio Médico, página 333, nos explica. La obra médico-misionera es también el instrumento con el que se recoge la cosecha. ¿Perciben? Con la obra médico-misionera, actuando como la mano ayudadora del ministerio del Evangelio, los enfermos serían restaurados a la salud y muchas almas serían llevadas a la luz. Bueno, como vieron esos videos, el primero, ustedes vieron las personas visitando constantemente, haciendo amistad. Eso les preparó el camino, ¿sabes? Ya las personas son conocidas, les abren la puerta felices, están viendo el auxilio que están recibiendo sus niños que están mejorando su salud. Todo eso los predispone a aceptar el mensaje que les van a pasar. Bueno, después ustedes vieron el video de la Iglesia Adventista distribuyendo literatura. Las personas reciben la literatura. ¿Cuántos de ellos leen? ¿Cuántos de ellos? O sea, ¿cuál es el resultado? Es poco. Claro está que está sembrando. Algunas brotan, muchas no brotan. Pero si nosotros siguiéramos, como dice el Señor Jesús, habrían 100 en lugar donde hoy día hay 1. Porque si ustedes se dieron cuenta en el tercer video, que es la cosecha, ellos continúan visitando y las personas agradecen a Dios por las bendiciones recibidas. Si nosotros usamos las 3 etapas, preparar la tierra, lanzar la semilla y después en la cosecha continuar con la obra médico-misionera, los resultados van a ser fantásticos. Por eso que dice el Señor en el Ministerio Médico, página 325, cuán lentos son los hombres para comprender la preparación que Dios hace para el día de su poder. Dios obra hoy para alcanzar los corazones de la misma forma como lo hizo cuando Cristo estuvo sobre esta tierra. Al leer la palabra de Dios, vemos que Cristo incluyó la obra médico-misionera en su ministerio. ¿No somos capaces de abrir los ojos para discernir los métodos de Cristo? ¿No podemos entender la comisión que Él dio a sus discípulos y a nosotros? ¿Se dan cuenta? Nuestra obra debería ser, para llegar al Evangelio adelante, usar la cuña de entrada, usar el brazo derecho, que es la obra médico-misionera. En el libro Evangelismo, página 398, está escrito: Dios obra por medio de instrumentos o segundas causas. Él emplea el ministerio evangélico, la obra médico-misionera y las publicaciones que contienen la verdad presente para impresionar los corazones. Son los 3 actuando en conjunto. Todos estos elementos adquieren eficacia por medio de la fe.
Cuando la verdad es escuchada o leída, el Espíritu Santo la graba profundamente en los que escuchan y leen con un ferviente deseo de conocer lo que es recto. El ministerio evangélico, la obra médico-misionera y nuestras publicaciones son los instrumentos de Dios. Ninguno ha de reemplazar al otro. Ese es el camino que el Señor nos muestra. Si nosotros queremos acelerar la venida del Señor Jesús, necesitamos seguir el método del Señor Jesucristo. Curar a los enfermos, enseñarles la palabra y continuar trabajando con ellos, con la familia, visitándolos, hacer amigos, y ahí vamos a obtener grandes resultados. Evento de los últimos días, página 71. Y este texto es muy importante para los jóvenes de la iglesia. Vean lo que dice aquí. Obra médico-misionera. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, el decreto dominical, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia, la observancia del sábado, serán colocados en posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Tienen que prepararse en la área de la salud. ¿Por qué? Porque en las otras áreas les será impedido trabajar. Y en la área de la salud, no. Vean por qué. Y aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Hermanos, el mundo está enfermo. Estaba conversando con unos médicos amigos y les pregunté, ¿cuándo comenzaron los problemas de osteoporosis? ¿Cuándo comenzaron los problemas de cáncer, de artritis reumatoide y así por delante? Todos comenzaron hace 50 años atrás. Antes de eso no existía eso. Hoy día es normal en las iglesias. Quien pueda arrodillarse, vamos a orar. Hermanos, 50 años atrás todos podían quedar en pie, arrodillarse, quedar en pie, sentarse, en fin. Era normal en un ser humano. Ese deterioro de la raza humana va a llegar a un punto, como dice el Salmo 91, 1000 caerán de tu lado y 10.000 a la derecha. En los hospitales que yo he visto en San Pablo, en Brasil, las filas de atendimiento son enormes. Gente siendo atendida en los corredores de los hospitales. Personas que quedan en la lista de espera para una cirugía. Y esa situación se está agravando en el mundo entero porque son 6.000 años de pecado, la raza humana está debilitada y se vive en un ambiente tremendamente contaminado y con malos hábitos, y las enfermedades se están volviendo cada vez más frecuentes, más agudas, y ahí que el Señor muestra un campo de trabajo, no solamente para satisfacer las necesidades nuestras, más para ayudar a esa gente a encontrar el camino del cielo. Y observen ahora. Bueno, ustedes van a encontrar en el canal Salud para la Eternidad toda una recopilación de los textos de la señora White en una obra llamada Seminario Obra Médico Misionera, la cuña de entrada, el brazo derecho del Evangelio del Señor Jesucristo, donde se explica todo este trabajo de acuerdo con la revelación de Dios. Y una experiencia muy interesante, en una ciudad de Brasil, Guaimbé, interior de San Paulo, estuvimos trabajando 30 meses en esa ciudad. Y ahí trabajamos con esa hoja de avaliación del estado de salud y estilo de vida que ustedes vieron, explicándoles cuáles eran los hábitos perjudiciales, cuáles eran los benéficos, cuándo ausentes eran perjudiciales también, y mostrándoles cómo mejorar la salud. Bueno, comenzamos el trabajo visitando
sociedad de personas de edad, la tercera edad, y los convidamos a participar de un programa de ejercicio saludable y caminatas junto a la naturaleza. Y la primera mañana se reunieron 13 personas. Y de ahí fue creciendo el grupo, llegó a unas 70, 80 personas. Y el programa era bien simple. 15 minutos de movimentación para poder soltar el cuerpo. Después, media hora era. Después 15 minutos para enseñarle conceptos sobre salud. Y por último, 1 hora de caminata. De caminada. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves. Y así fuimos a lo largo de 1 año. Al final del año, nosotros hicimos una evaluación de los resultados y ellos comenzaron a mejorar su salud en forma significativa. ¿Saben? Y en ese programa también incluimos una clínica agroterapéutica, que sería a clínica campestre, ejercicio saludable al aire libre. Era una huerta, un huerto. Cultivar verduras, cultivar hortalizas, en fin. Ese tipo de ejercicio es fantástico para recuperar la salud. Y ahí las personas fueron experimentando los beneficios de la naturaleza y los resultados fueron maravillosos, porque la iglesia trabajó, 10 años intentando establecer una iglesia local en esa ciudad, que no había. Y una ciudad muy resistente al evangelio. Y no consiguieron, fue un equipo de colportores, fue el distrital auxiliado con otras personas. Hicieron un ciclo de conferencia, un evangelista de la asociación, en fin. No consiguieron nada. Con ese trabajo de casa en casa y convidándolos a ese programa de ejercicio saludable, se bautizaron las primeras personas. Atendimos muchas personas con tratamientos naturales, usando arcilla, carbón. Tenía un señor que casi perdió su pierna porque tenía infeccionada, fue recuperado. Eso ganó la confianza del pueblo. Y comenzamos a dar estudios bíblicos y hoy día, con la gracia de Dios, como ustedes ven en las fotografías, hoy día esa ciudad tiene una iglesia que es un monumento de la verdad en aquella ciudad. Dios hace grandes cosas si nos ponemos en el camino que Él determinó. Por eso dicen palabras de vida del Gran Maestro, página 442. He aquí, dicen las Escrituras, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, el carácter. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Nosotros tenemos que reflejar ese carácter. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, la luz de su carácter. Eso reflejado por medio de nosotros. De su bondad, su misericordia y su verdad. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria, el carácter de Dios. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Vean qué obra tenemos por la frente. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342 ahora. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz. Vino a representar a Dios ante los hombres, y de él está escrito que fue ungido de Espíritu Santo y de potencia, y anduvo haciendo bienes. Y observen ahora, esta era la obra que él recomendó a sus discípulos que hicieran. Vosotros sois la luz del mundo, dijo él. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. El ministerio médico, página 316, la obra médico-misionera trae a la humanidad el evangelio de la liberación del sufrimiento. Es la obra pionera del evangelio. Es el evangelio en la práctica. La revelación de la compasión de Cristo. Hay una gran necesidad de esta obra y el mundo está abierto para ella. Están todos enfermos. Entonces la obra del ministerio se realizará conforme a la orden del Señor. Se sanará al enfermo y la humanidad pobre y doliente recibirá bendiciones. Pero para eso yo tengo que enseñarles a cambiar los hábitos. Y nunca nos olvidar lo que está escrito en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Queridos hermanos, yo creo que es bastante claro todo lo que hemos visto esta noche. El trabajo de Dios no solamente tiene un propósito, alcanzar el mundo con el mensaje de salvación, pero es para consolidar los atributos divinos en nuestro carácter. Es para desarrollar en nosotros la mansedumbre, la humildad, el espíritu de desprendimiento, de abnegación, de renuncia, el espíritu misionero del Señor Jesucristo. Aprender a amar, aprender a ser misericordioso, compasivo, bondadoso, todo eso se aprende en la práctica. La Biblia nos enseña el camino y nosotros tenemos que seguir paso a paso con el Señor Jesucristo para que nuestro carácter sea amoldado al carácter de Él. Y el resultado será vida eterna. Es el plan de la redención. Es bonito. Yo creo que es fantástico. Si nos disponemos a seguir al Señor, cada día tendremos más alegría porque el Señor nos va libertando de las pasiones. Y una vez libertados, vamos a cantar como cantaban los salmistas, alegres, agradeciendo al Señor por el milagro de la transformación. Que el Señor los bendiga. Mañana estudiaremos el 8º tema, que es sobre el juicio. ¿Qué es el examen final si fuimos curados y dejamos ser curados por el Espíritu Santo? Que el Señor los bendiga mucho.